Hola, ¿cómo te encuentras? Soy el doctor Francisco Barajas Palacios y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente relevante para la ciencia del derecho internacional público. Vamos a analizar cuáles son el conjunto de disciplinas auxiliares que ayudan en la mejor definición, conformación de la ciencia jurídica del derecho internacional público. Nos detendremos especialmente en una de ellas, el derecho de la diplomacia y el derecho consular, visto desde la óptica del derecho internacional público. Pues bien, para que el derecho internacional público cumpla su objeto, ¿sí?, de ser una ciencia que regula a los sujetos internacionales, sus relaciones dentro del marco global, dentro del marco jurídico, dentro del marco económico, social o político, es importante que el derecho internacional público haga uso también de lo que le aportan otras disciplinas o ciencias. En ese sentido, tendremos que advertir que son varias las áreas que auxilian esta disciplina. Mencionaremos panorámicamente algunas de ellas. Una importante rama es el derecho internacional mercantil. Este contribuye de manera preponderante para el mejor análisis de los actos de comercio entre sujetos internacionales. El otro es el derecho económico internacional, el cual también junto con el derecho mercantil forman parte de esa serie de disciplinas que vienen a dotar de un conocimiento a nuestra disciplina y ciencia. Hay estudiantes que me han preguntado si existe un derecho administrativo internacional y yo les he comentado que efectivamente, que es un conjunto de normas que regulan las competencias, las actividades y las relaciones jurídicas de las administraciones públicas de un país con otro y que se materializan a través de organizaciones internacionales intergubernamentales. Así también encontramos otras disciplinas de suma importancia, por ejemplo, el derecho penal internacional, que tiene como una función esencial la protección de los bienes jurídicos más importantes en el orden social internacional frente a las diferentes formas de agresión que hoy en día se destilan, como pueden ser los delitos de lesa humanidad, así como otro tipo de situaciones. Y aquí, en este contexto, ingresamos también a una parte del derecho internacional público que hoy en día está recobrando una mayor importancia. Es decir, hablamos del derecho internacional humanitario, en donde pues, se analizan, se estudian figuras como los delitos de lesa humanidad, que son aquellos que por su extrema crueldad tienden, ¿verdad?, a socavar lo más básico que tiene el ser humano, como es su dignidad. Entre estos podemos encontrar el genocidio, la trata de blancas, el tráfico de estupefacientes, la piratería, que son aspectos que dentro del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario son analizados. Por cierto, en el genocidio, que es un crimen de Estado característico de los regímenes totalitarios, que es realizado con fines de eliminación masiva de grupos sociales, lamentablemente originado por motivos de tipo raciales, políticos, étnicos y religiosos, es uno de los tantos aspectos que engloban estas disciplinas. Le dan vida, le dan contenido, ¿verdad?, le dan forma a esta parte del derecho internacional. Reconocer que desde el punto de vista internacional, el genocidio es visto desde dos ejes fundamentales: el genocidio de tipo biológico y el genocidio de tipo cultural. Ambos son piedras angulares sobre las cuales se desarrolla el estudio de esta disciplina. Por otra parte, encontramos también el derecho internacional del trabajo, que es el que se encarga de crear, de generar y de estudiar el conjunto de normas que regulan las relaciones del trabajo en sujetos en la comunidad internacional. Es un derecho que tiene una base nacional, pero también tiene una base de sustento internacional. Este derecho del trabajo va íntimamente vinculado con los principales acuerdos y tratados en materia laboral que ha sostenido o sostiene el Estado mexicano. Recordemos pues que a lo largo de la historia de los derechos humanos, tres documentos han sido de gran importancia para la consolidación de un derecho internacional, del derecho público y de un derecho internacional de los derechos humanos. Una de ellas, principalmente, va a ser la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776. El otro va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de Francia de 1789 y, simultáneamente, la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. En ese sentido, estos han sido tres de los documentos que le han dado vida, contenido, dotado de historicidad a la evolución de los derechos
humanos previstos y regulados por el derecho internacional público dentro del ámbito del derecho internacional humanitario. Encontramos también otra parte que hoy en día está tomando muchísima importancia o relevancia, y este es el derecho ecológico internacional. El derecho ambiental internacional implica la coexistencia, cooperación, interdependencia y la institucionalización de los objetivos primarios, ¿sí?, de los acuerdos internacionales en materia ambiental. En este caso, podríamos retomar, por ejemplo, los acuerdos de Francia en la COP21 para poder mitigar los efectos del cambio climático y sobre todo, pues, las crisis de los riesgos ambientales que hoy en día estamos padeciendo. Es una rama del derecho bastante importante. Y para aquellos constitucionalistas, es importante decirles que también desde el derecho internacional público existe una disciplina que se conoce como el derecho constitucional internacional, que es dentro de esta, aquella disciplina que estudia las constituciones nacionales de cada estado, las confronta con el derecho internacional y establece un régimen jurídico para exigir obligatoriedad y responsabilidad a los estados por, ¿verdad?, el compromiso que asumen al firmar un tratado internacional o por el incumplimiento del mismo. Este derecho es un derecho que cada vez está más latente, más presente. Por otra parte, también tenemos al derecho fiscal internacional, que es aquel que regula las situaciones en las que resulta aplicable la aplicación de ordenamientos tributarios de dos o más estados. Este es un derecho poco conocido, sin embargo, es un derecho que hoy en día existe dentro de la serie de disciplinas que auxilian el derecho internacional público. Y no menos importante sería mencionar al derecho internacional comparado, el cual analiza las diferentes instituciones o se mete a investigar, a estudiar, a analizar los sistemas jurídicos existentes a nivel mundial para poder encontrar sus similitudes o sus diferencias. Constituye una forma de enriquecer el derecho internacional. Así, hasta llegar a una parte importante en el derecho diplomático y el derecho consular. Esto, hoy en día para México, el derecho diplomático y el derecho consular es una parte fundamental que guarda relación con la forma en la cual desplegamos, ejercemos los principios de política exterior. Generalmente, tanto el derecho consular como el derecho diplomático tienen objetivos fundamentales sensibles en el ejercicio de la política exterior. Por una parte, el derecho consular lo que va a analizar es la manera en cómo podemos proteger los intereses del Estado que envía a sus nacionales y que también recibe a los ciudadanos nacionales de otros estados para fomentar relaciones comerciales, económicas, culturales, científicas. Informar sobre la vida comercial que estamos teniendo nosotros y ser informado de la vida comercial que se realiza en otros países. Identificar las situaciones económicas, culturales y científicas de los diversos estados que forman parte de este derecho a las legaciones, que se muestra en su forma activa la capacidad de enviar a nuestras misiones y cuerpos diplomáticos y en su forma pasiva la capacidad, la reciprocidad internacional que tenemos para recibir también a los funcionarios consulares que otros estados nos envíen. Entonces, las funciones consulares generalmente se centran mucho en la parte de apoyo administrativo a los connacionales, como puede ser la obtención, la renovación de documentos oficiales internacionales con los cuales acreditamos nuestra personalidad internacional, como puede ser, ¿verdad?, los pasaportes, visas, autorizaciones migratorias. Se asiste a los connacionales en funciones del registro civil. Incluso se puede utilizar estos mecanismos también para comunicar decisiones judiciales o sentencias judiciales en donde un ciudadano connacional se ve implicado. Las funciones consulares son funciones que por su propia naturaleza revisten una importancia fundamental. Por otra parte, en el derecho internacional diplomático encontramos, ¿verdad?, la aportación de grandes personajes como puede ser León de Petre, quien desde hace mucho tiempo nos hablaba de lo que implicaba esta capacidad que tienen los estados para tratar de manera inteligente sus relaciones internacionales dentro de un proceso de negociación. En ese sentido, la diplomacia es un instrumento del cual hacen uso los estados para ejercer una política externa acorde a sus principios e intereses. Pero en esencia, podríamos decir que la diplomacia tiene dos ejes fundamentales que representan: uno, la diplomacia es representación; dos, la diplomacia es negociación. Y una de las actuales formas en las cuales las funciones diplomáticas se han dejado más sentir
es en la diplomacia parlamentaria. Es una tendencia mundial de tener una capacidad de representación y negociación de los estados y sus intereses ante las situaciones parlamentarias que tienen que verse con otros estados. Y así, de esta forma, cerramos un breve bosquejo de lo que implican todas las ciencias o disciplinas auxiliares del derecho internacional público. Esperemos que este video que hemos realizado para ti te ayude un poquito a comprender la gran cantidad de disciplinas que alimentan y enriquecen la conformación y estudio del derecho internacional público. Muchas gracias.